Gálatas capítulo 4, versículo del 12 al 20. Hoy estamos compartiendo el mensaje número 16 de esta epístola de Gálatas, a los Gálatas, mejor dicho. Y el mensaje de esta mañana yo lo he titulado Amistades peligrosas. Amistades peligrosas. Leemos, dice así, 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos, vuestros propios ojos, para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a orar. Queremos darle las gracias, Señor, por tenernos paciencia. Gracias porque usted es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia y grande en bondad. Y en su misericordia usted espera que su pueblo se arrepienta, se aparte de sus malos caminos y se vuelva hacia usted. Y para ello usted ha dado su palabra para que sea predicada a toda criatura. Hoy recibimos su palabra sabiendo que es su llamado a nuestro arrepentimiento, que hacemos bien cuando la escuchamos y, Señor, no podemos nosotros endurecer nuestro corazón. Háblenos a través de ella. Por favor, supla las debilidades de este predicador y cubra con su gracia al pueblo que escucha su palabra. Gracias, Padre, por su amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, una de las bendiciones más grandes que Dios le ha dado a los hombres es la capacidad de relacionarse unos con otros. Nosotros, hermanos, somos seres de comunidad, ¿cierto? Pero no solamente comunidad donde vivimos todos juntos, pero cada uno por su lado, sino que Dios nos ha dado la bendición de la amistad. ¿Usted tiene amigos, hermano? Estoy seguro que sí. Dios ha bendecido a los hombres cuando les dio la amistad. Y hay que darle gracias a Dios por nuestros amigos. Hay que darle gracias a Dios, hermano, por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino y que se han vuelto parte de nuestra vida. La Biblia en muchos sentidos celebra la amistad, pero también está llena de advertencias contra aquellas falsas amistades. Para mencionar algunos versículos rápidamente, Proverbios 13:20 nos dice que quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Y quien se junta con los necios, jóvenes, ¿qué dice? Quien se junta con los necios, ¿dónde va a acabar? Va a acabar mal. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 nos dice que dos son mejor que uno. Y no estamos hablando de comida acá. Estamos hablando de los dos amigos. Porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos tropieza, el otro lo levanta.
1 Corintios 15:33 nos da una advertencia muy seria. Nos dice: no se dejen engañar. Las malas compañías, amigos, jovencitos que están acá y todos en general, las malas compañías, los malos amigos, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Un mal amigo siempre te va a llevar hacia la corrupción de tu ser. Y Proverbios 11:14 nos dice: cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. Depende de con quién te relacione, la forma como tú vas a vivir en esta vida. Tú escoges a las personas que van a tener influencia sobre ti, y esas personas tendemos a llamarles amigos, ¿cierto? Quizás algunos de tus amigos están aquí en este lugar, y si, hermano, usted tiene amistades acá en la iglesia, valórelas y hágalas crecer. Y si usted no se ha hecho amigo de alguna persona acá en la iglesia, hágalo, acérquese, ábrase, hermano, para que usted pueda encontrar amigos acá, porque no hay nada mejor que tener un amigo. Pero ¿todas las amistades son convenientes, hermanos? ¿Podemos decir que podemos ser amigos de cualquiera? No, ciertamente no. Entonces la pregunta que tenemos es: ¿qué tipo de amistad me conviene tener? Si yo tengo que escoger mis amistades, ¿qué tipo de amistad me conviene tener? Pablo está hablándole a los Gálatas y les está recordando que ellos son amigos, pero que hay algunos amigos que se han acercado a los Gálatas que no les ha servido para ningún provecho para ellos. Y en lugar de acercarlos al Señor, los están alejando de Dios. Y hoy vamos a considerar entonces, hermano, cómo es una verdadera amistad, sobre qué se tiene que basar, y también los efectos de las amistades peligrosas. Comencemos viendo el caso que Pablo nos está mencionando de una amistad perdida de Pablo con los Gálatas. Versículo 12 al 16. Pablo dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y es que, hermano, Pablo comienza a recordarle a los Gálatas. Imagínense a Pablo escribiéndole acá, o como si estuviera conversando cara a cara con los Gálatas. Y Pablo les comienza a recordar cómo eran sus tiempos cuando ellos recién se conocieron. Pablo les dice: háganse como yo, porque yo me hice como ustedes. ¿En qué sentido Pablo se hizo como los Gálatas? Recuerde que Pablo, ¿a qué religión pertenecía antes de llegar a Cristo? Él era judío, y dentro de los judíos él era fariseo. En Filipenses capítulo 3, Pablo nos da su historial, su currículum vitae de cómo él era dentro del judaísmo, y él dice: yo tenía en qué confiar en la carne, había sido circuncidado al 8º día, linaje de Israel, tribu de Benjamín. O sea, Pablo estaba diciendo: yo pertenecía a Abraham. ¿Se acuerda que los judaizantes decían que solamente los hijos de Abraham podían entrar al reino de los cielos? Pues Pablo decía: yo era hijo de Abraham, definitivamente, hijo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. A mí nadie me tenía que decir que me vio saliendo con la esposa de otro, ni que me quedé con el vuelto de alguno. Yo no soy como estos políticos peruanos que se agarraron un montón de dinero. Yo soy irreprensible. Pero Pablo se había dado cuenta de que su justicia no le servía para absolutamente nada, porque si bien es cierto, en términos generales, Pablo podía decir que se había portado bien,
pero él había violado muchas veces la palabra de Dios. En cambio, los judíos veían a los gentiles como los gálatas y los veían como miserables, como personas que no tenían derecho al cielo, como personas que no tenían opción alguna. Pobres ustedes que se van a ir a los infiernos, porque nosotros los judíos vamos para el cielo porque somos judíos. Pablo dice, no, yo aprendí que todas las cosas que yo había estimado, esa moral, esa religiosidad que yo pensé que yo era una buena persona, la llegué a tener por pérdida, por amor a Cristo. Estimé todas las cosas por basura, con tal de ganarme a Cristo. Fui justificado no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Yo tuve que llegar a entender de que yo soy como ustedes. Yo me creía muy bueno y los creía a ustedes muy malos, Gálatas. Pero yo tuve que entender que yo también era malo, al igual que ustedes. En ese sentido, Pablo se tuvo que hacer como los Gálatas. Pero ahora les está recordando y les está diciendo, Gálatas, ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Vuélvanse a ser como yo. Eviten el legalismo. ¿Se acuerdan de aquel tiempo cuando ustedes tenían su gozo en Cristo? Porque ahora el gozo de los Gálatas ya no estaba en Cristo, estaba en sí mismos. Yo cumplo la ley y como yo cumplo la ley, yo voy para el cielo. Hermano, eso no funciona de esa manera. Pablo les comienza a recordar y aún va más allá cuando les sigue diciendo, ustedes ningún daño me han hecho. Y es que sí, hermano, cuando Pablo llegó a Galacia, en términos generales, Pablo dividió la ciudad en dos. Los judíos que lo terminaron odiando. No sé si usted cumplió lo que le puse en el WhatsApp, y leyó Hechos capítulo 13 y 14, donde está la historia de Pablo en medio de Galacia. Usted va a ver que en todas las ciudades Pablo causó una división. Algunos que lo odiaron terriblemente, pero otros que hicieron, lo recibieron y recibieron su mensaje. En las ciudades que Pablo visitó, fue bien recibido por la iglesia, por los gentiles que estaban ordenados para salvación. Y estos hombres recibieron a Pablo en medio de una gran necesidad de Pablo, en medio de una gran enfermedad. Estos hombres se hicieron amigos de Pablo cuando era poco probable de que lo fueran a aceptar. Mira el versículo 13 y 14. Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio en el principio, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Cuando Pablo llegó a Galacia, por lo que nos cuenta Pablo, ¿cómo llegó Pablo a Galacia? Enfermo. El pastor MacArthur dice que muy posiblemente Pablo pudo haber contraído malaria, que era una enfermedad muy propia de la zona costera de Panfilia. Y en Panfilia, habiendo adquirido malaria, ¿usted sabe lo que es la malaria? Es una enfermedad que te dan unas fiebres muy altas, es mortal incluso esta enfermedad. Muchas personas mueren por la malaria, es transmitida por un mosquito. Y Pablo, al parecer, si contrajo malaria en las costas de Panfilia, usted sabe que las costas son calientes, él tuvo que trasladarse hacia adentro del continente, hacia Antioquía de Pisidia, que tenía un clima mucho más agradable, más llevadero para sufrir las fiebres muy altas que tenía Pablo. Ahora imagínese a este predicador llegando. Pablo no tenía previsto pasar mucho tiempo en la zona, pero tuvo que quedarse en esa zona por causa de ¿qué? Por causa de su enfermedad. Quizá
si Pablo no se hubiese enfermado a tal punto, él hubiese pasado de los Gálatas. Pero por causa de su enfermedad, tuvo que irse hasta la misma zona de Galacia, hasta toda esa región, y quedarse allí bastante tiempo hasta que Pablo se recuperara. Por eso Pablo dice que él llegó a predicarles por causa de una enfermedad de su cuerpo. Ahora, hermano, esto es grandioso. Pregunto, ¿quién estaba detrás de la enfermedad de Pablo? ¿Quién la permitió? Algunos dicen, no, pero Dios no permite enfermedades. Ciertamente, hermano, a Job le llegó, si bien es cierto, vía Satanás, pero bajo el permiso de Dios. Y ciertamente un Dios soberano permitió que un mosquito picara a Pablo. Pero lo que quiero que observe, hermanos, es el plan que Dios tenía detrás de la enfermedad de Pablo. Que Pablo fuera hasta Galacia y predicara el evangelio en Galacia. Dios tiene control aún de nuestras enfermedades. Y aún sobre toda circunstancia difícil, hermano, Pablo vio que esa enfermedad era una ocasión para que él testificara de Cristo. Se lo pongo de esta manera y como una ilustración. ¿Usted se acuerda de Gabrielito, el hijo mayor de Patricia? Él hace ya algunos años que partió con el Señor, se nos adelantó, él está disfrutando de la presencia del Señor. Él tenía cáncer de pulmón y él me decía, cuando tenía que ir al hospital para que le hicieran su quimioterapia, él me decía, pastor, siempre que voy al hospital a que me hagan mi quimioterapia, siempre, gracias a Dios, estoy en la sala, en el cuarto, recuperándome, cerca de una persona que necesita escuchar de Cristo. Y yo estoy ahí, no tengo nada que hacer. Y tengo personas con las cuales les puedo hablar y les puedo testificar de Cristo. Él no estaba viendo su enfermedad como una ocasión para tirarse, para decir, pobrecito de mí. Porque así reaccionamos nosotros ante las enfermedades o ante las malas circunstancias. ¿Sí o no? Gabriel lo vio como la oportunidad de testificarle de Cristo a otra persona. Hermano, ¿por qué somos tan egoístas en medio de nuestras enfermedades? ¿Por qué piensas que esa enfermedad Dios te la mandó para tu mal? Porque te odia, porque no te quiere. Hermano, déjate de niñerías. Dios tiene un plan sobre todas las circunstancias con las cuales rodea a sus hijos. Y ciertamente el evangelismo es una de ellas. La próxima vez que estés en la fila del supermercado y no se mueva en media hora, en lugar de ponerte a renegar y ponerte a quejar con los demás, aprovecha, has tenido media hora para testificarle de Cristo a alguien más. Cuando estés en la combi 2 horas cruzando Javier Prado y no se mueva 1 centímetro, aprovecha la oportunidad para testificarle de Cristo a otros. Hazte amigo de otras personas. Era sobrenatural y Pablo le llamó la atención de que a él lo recibieran enfermo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para los judíos y especialmente para los gentiles, una persona enferma era una persona maldecida por los dioses. Y ese es un pensamiento que tenemos hasta el día de hoy. Hay personas que hoy te dicen, ¿estás enfermo? Uy, ¿en qué habrás pecado? Los cristianos no se enferman, te dice. Claro, Pablo estuvo que le pedía al Señor que lo sanara y no lo sanaba. Hermano, es mentira que los cristianos no se enferman. Nos vamos a enfermar porque este cuerpo todavía está inclinado hacia el mal. Hasta el día que el Señor Jesús venga y nos dé un cuerpo nuevo, ahí sí ya no nos enfermaremos. Pero hasta entonces vamos a tener que enfrentar algunas enfermedades. No todas las enfermedades son castigo de Dios. Como Job, como Pablo. Yo no creo que Pablo esté siendo disciplinado por Dios. Yo lo que veo es que Dios está guiando a Pablo hacia Galacia. Y Pablo está impresionado y dice, ustedes me han recibido estando yo enfermo, ustedes me debieron haber rechazado, ustedes debieron haber sacado la conclusión, este enfermo
es porque los dioses se la tienen en contra. ¿Cómo va a venir a hablarnos de un Dios si la misma enfermedad de este hombre demuestra que los dioses están enojados con él? Pablo esperaba que los gálatas actuaran de esta manera. Y en el versículo 14 dice: no me despreciasteis a mí, no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Para quién es la prueba? La Reina Valera nos dice que es para Pablo, pero el orden de las palabras en griego permite otra traducción, que la prueba era para los gálatas. Viene el mensajero de Dios, viene enfermo. Y muy fácilmente los gálatas pudieron haberle dicho: contigo no quiero escuchar nada. Despreciar significa tener a alguien sin valor. Desechar significa literalmente escupirle. Porque en ese tiempo se acostumbraba que a los enfermos se les escupía en señal de rechazo. Se les escupía. Pero dice Pablo: no, ustedes no me desecharon, ustedes no menospreciaron, no me dejaron de lado. Al contrario, se hicieron mis amigos. Es como el Señor Jesús cuando le dijo en Mateo capítulo 10, versículo 40 a sus discípulos: el que a vosotros me recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso no es extraño que Pablo diga: ustedes me recibieron a mí como si yo fuese un ángel del Señor. Es más, me recibieron como si yo fuese Cristo mismo. Y en cierta manera, al recibir a Pablo, ¿a quién estaban recibiendo? No porque Pablo fuera Jesús, pero Pablo portaba la palabra de Jesús. Cuando tú rechazas a un mensajero de Dios, ¿a quién estás rechazando? Mira, si tú estás aquí sentado indiferente, que no te interesa nada, ay, qué pereza, estoy otra vez aquí sentado, uy, qué calor que hace en este lugar, tú no me estás rechazando a mí, mi estimado amigo. Tú estás rechazando a Dios. Tú estás rechazando al Señor. Pero si tú hoy escuchas atentamente el mensaje de la palabra y pones atención a lo que el Señor te dice, tú no me estás recibiendo a mí. Tú estás recibiendo el mensaje del Señor y por tanto al mismo Señor. Que los gálatas hayan recibido al enfermo Pablo también nos recuerda una de las cosas que nosotros debemos hacer. Uno de los frutos de la conversión es la compasión por aquellos que están débiles y necesitados. Se lo repito, hermano, un fruto de la conversión es la compasión para los débiles y para los necesitados. Si tú ves una persona enferma y tu corazón ni siquiera se mueve para sufrir con esa persona, si la ves en necesidad y tu corazón se endurece contra esa persona, preocúpate. Porque ese no es el fruto del Espíritu actuando en el corazón del hombre. Pablo había dicho: nos hicimos amigos. Pablo le estaba diciendo a los gálatas: ¿te acuerdas cuando me conociste? ¿Te acuerdas cómo yo llegué a ti? Y que a pesar de mi enfermedad, tú me abriste las puertas de tu casa y me recibisteis como si yo fuese el mismo Señor Jesús. ¿Te acuerdas? Los gálatas le hubieran dicho a Pablo: claro que sí, me acuerdo. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Gálatas, ¿dónde está aquella felicidad que ustedes habían encontrado en mí, y no en mí por mí mismo, sino por el evangelio que yo les traje? Gálatas, ustedes y yo hicimos una amistad basados en la verdad del evangelio. Basados en la verdad del evangelio. Ustedes se volvieron una unidad conmigo. Ustedes vivían como mis amigos.
ustedes se sentían felices, se sentían orgullosos de creer en el evangelio y ahora se avergüenzan de él. Ahora se avergüenzan de lo que un día creyeron. Ahora yo les doy vergüenza. ¿Dónde está esa satisfacción que ustedes experimentaban en un inicio? Y es que, hermano, cuando el corazón pierde el afecto, pierde el amor por el evangelio, comienza a olvidar los beneficios del Señor. Quizás te ha pasado a ti que al principio veías todo bonito. ¡Wow! ¡Qué buena prédica! ¡Uy! Me encantó esa alabanza. Me encanta estar en este lugar. Pero luego tu corazón se comenzó a enfriar. Comenzaste a dejar de orar, comenzaste a dejar de congregarte, comenzaste a juntarte con malos amigos. Y de repente, domingo, ¡ay, qué pereza ir a la iglesia! ¡Ay, qué pereza la prédica del pastor! Ya, no, eso no. Pastor debería hablarnos de cuánto Dios nos ama, no nos debería estar regañando tanto. Uy, la alabanza, no, si el hermano hasta desentonó. No, yo me voy de la iglesia, Hermano, te hago una pregunta. ¿Dónde está esa satisfacción que tú sentías cuando llegaste a Cristo? ¿Vives en esa satisfacción el día de hoy? ¿Vives alegre como el día que conociste al Señor, lleno tu corazón de fuego, lleno tu corazón de alegría? ¿Vive tu corazón en esa manera? ¿O tu corazón se ha enfriado? Porque tu afecto por el evangelio se ha enfriado y has comenzado a buscar otras cosas. Hermano, los que no están unidos al evangelio no pueden estar unidos con la iglesia. Podemos estar aquí todos juntos, pero la verdadera unidad entre usted y yo solo es posible si la verdad está en usted y en mí. Por eso es que nosotros no podemos tener una amistad profunda y verdadera, una amistad como podemos tener con alguien en la iglesia, no la podemos tener con una persona del mundo. Claro, son nuestros amigos, debemos amarles, pero no se pueden volver nuestros mejores amigos. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia esencial. Ellos están basados en la mentira y el cristiano está basado en la verdad. Y Pablo dice, no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Preocúpate si tú tienes un mejor amigo y que no es cristiano. Repito, no significa que tú no puedas tener amigos mundanos, no. Pero tu mejor amigo debería ser alguien que comparte tu fe contigo. Porque ese mejor amigo va a tener muchísima influencia sobre tu vida. Y si ese amigo no busca la misma dirección que tú buscas, ese amigo, si no va hacia el Señor, va hacia el pecado. Y por más que tú me digas, es una buena persona, es una persona muy respetable, yo la conozco en mucho tiempo, si no tiene a Cristo en su corazón, no se puede hacer tu mejor amigo, porque ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? No puede ser. Pablo les dice, ¿dónde está la satisfacción que ustedes experimentaban? ¿Dónde? Y esto también nos recuerda otra cosa, hermano. Nosotros tendemos a olvidar los beneficios que el Señor nos da. Por eso el salmista decía en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tienes que estar recordándote a cada rato a ti mismo cuáles son los beneficios de estar en el Señor. Los Gálatas se habían olvidado. Los Gálatas se habían olvidado. Incluso, hermano, Pablo sigue diciendo, versículo 15, porque os doy testimonio que si hubiese sido posible, ustedes se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos a mí.
No sabemos si es que el problema de Pablo estaba en los ojos, pero lo cierto es que la vista es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Si a usted alguien le dijera, te tengo que cortar una parte del cuerpo, ¿cuál sería? Yo sé que a usted no le sobra nada, el cabello. Pero yo creo, hermano, en lo personal, que yo preferiría entregar primero un dedo a entregar los ojos. Dígame si usted no haría lo mismo. Escoge tu dedo o tu mano o tus ojos. Yo sé que usted me va a decir ninguno de los dos, pero si tuviera que escoger, los ojos no es de las cosas más preciadas que tenemos en nosotros. Y Pablo dice, tal era nuestra amistad, que ustedes hubieran, si hubiese sido posible, me hubieran dado lo más precioso que tenían en su vida. Pero el problema de los Gálatas es que su afecto ya no estaba en el Evangelio, y como su afecto ya no está en el Evangelio, se estaban desviando de la iglesia. Es preocupante cuando una persona ya no quiere venir a la iglesia. Es preocupante, porque eso significa que su afecto ha cambiado. Algo está gobernando en su corazón. Algo está gobernando en su corazón. Y Pablo les dice en el versículo 16, me he hecho su enemigo por decirle la verdad. Es como si Pablo les estuviera diciendo, ¿qué querían que les dijera? Les digo la verdad, ¿y qué me gano de parte de ustedes? Rechazo. De repente los Gálatas es de esos cristianos que les gusta que el pastor les diga solamente que Dios los va a bendecir, que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, que ellos son campeones en Cristo y que el Señor va a hacer milagros y prodigios con tal de que ellos vivan una vida feliz y tranquila aquí en la tierra. Ese tipo de pastores que les gusta rascar el oído de la gente y no los confrontan con su pecado, no son verdaderos amigos de la grey. Porque un verdadero amigo, ¿qué te dice? La verdad. Te dice la verdad y te la dice así te duela. Así te duela. Pregunto, ¿se acuerda cuando David había pecado con Betsabé? Y había llegado el profeta Natán. ¿Para qué llegó Natán delante de David? Rey, tú has pecado contra Dios. Tú eres un asesino y eres un adúltero. Bueno, no se lo dijo exactamente con esas palabras, pero básicamente fue su mensaje. Pregunto, cuando Natán le dijo eso al rey, ¿no le mostró que sí era fiel al rey? Porque los lambiscones hubieran llegado diciendo, rey, tú tenías todo el derecho. ¿Qué es ese hombre? Si tú querías conquistar a esa mujer, quítalo de en medio. Hermano, ten cuidado con aquellos amigos que cuando tú haces algo que está mal, te apoyan. Jovencitos que están acá, ustedes que son tiernos y todavía no saben escoger bien los amigos, ten cuidado con esos amigos que cuando tú haces algo malo, se ríen contigo, lo disfrutan contigo. Esos amigos no sirven para nada. Esos no son tus amigos, no son verdaderos amigos. Eso lo que quieren es tu mal. Pero aquel amigo que cuando tú haces algo malo, te regaña y te dice, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a tratar así a tu mamá, no está bien que hagas así. A ese valóralo. Ese sí es un amigo que vale la pena tener. La amistad entre Pablo y los Gálatas se había enfriado. ¿Y cuál era la causa? Una falsa amistad. Versículo 17. Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino porque quieren apartaros de nosotros para que tengáis celo por ellos. Pablo está identificando acá que uno de los problemas de fondo con los Gálatas eran los malos amigos. Y quiero aclarar esto, hermano. Para nadie es excusa decir, yo me porto mal porque tengo malos amigos, como diciendo, el culpable no soy yo, el culpable es mi amigo. Tú eres responsable de tus acciones.
pero ciertamente los amigos van a influenciar sobre tus acciones. Tú le vas a tener que rendir cuenta a Dios por lo que tú has hecho, pero lo que tú haces se ve influenciado por de quienes te rodeas. Pablo dice que los gálatas estaban estaban teniendo mucha cercanía con personas que no tenían buenas intenciones. Tienen celo de vosotros, dice. Los judaizantes, hermano, se habían ganado el amor de los gálatas mostrando celo. ¿Sabe lo que es celo? Celo, no piensa en los celos enfermizos de la enamorada por su enamorado. Celo está hablando de una preocupación constante y de una búsqueda constante, una búsqueda interesada. Eso en sí mismo no es malo. El problema está que estos judaizantes estaban constantemente buscando a los gálatas. Oye, ven para acá. Recuerde que en aquel tiempo Pablo estaría en Corinto, estaría a miles de kilómetros de distancia, no vivía en Galacia, y los judaizantes sí estaban allí. Ese Pablo se ha olvidado de ti. Vente tú para acá, yo te voy a cuidar. Vente tú para acá. Y los judaizantes comenzaron a traerles la mentira a los gálatas y a tratar de desvirtuar a Pablo y a la iglesia. Ellos estaban tratando con ese interés tan grande que tenían los judaizantes por los gálatas. Ellos no estaban buscando el bien de los gálatas. Ellos estaban buscando su mal. Ten cuidado, porque no todo el que se muestra interesado en ti tiene buenas intenciones. Que lo diga Eva con respecto a la serpiente. No todo el que se acerca a ti, el que se preocupa por ti, tiene buenas intenciones. No todo, no todo. Los judaizantes querían reemplazar la verdad que tenían los gálatas por la mentira. Y obviamente, se lo pongo así, mire, imagínense que aquí están los gálatas, y aquí está Pablo, y aquí están los judaizantes. ¿Sí? Pablo había establecido una relación con gálatas basado en la verdad. ¿Qué unía a Pablo y a los gálatas? La verdad. Los judaizantes entran a escena y comienzan a preocuparse por los gálatas y comienzan a desplazar la verdad y cambiarla por la mentira. ¿Cuál también es la base de los judaizantes? También la mentira. Entonces, ahora que ya hay mentira en los gálatas, ¿con quiénes se iban a unir los gálatas? ¿Con Pablo? No, porque la base ya cambió. Ahora, ¿con quién se van a unir? Con los judaizantes. Por eso es que te digo, hermano, que las verdaderas amistades tienen que ser fundadas sobre la verdad. Porque si tú las fundas sobre la mentira, sobre las cosas que no le agradan a Dios, tú vas a terminar uniéndote a ellos en caminos que no son agradables a los ojos del Señor. Versículo 18, Pablo les dice, bueno es tener celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy con ustedes. Pablo les recuerda y les dice, cuando yo estaba con ustedes, ustedes tenían celo por mí, se preocupaban por mí, pero ahora que yo estoy con ustedes, ahora que no estoy con ustedes, ya ustedes ni se acuerdan de mí. Se han olvidado. Estas malas relaciones habían hecho que el corazón de los gálatas se desviara. Si tú crees que tu amigo no tiene la capacidad para apartarte de Cristo, a pesar de que esa persona es un incrédulo, esa es una mentira de Satanás. No, pastor, pero yo lo voy a llevar a Cristo. Está bien, llévalo a Cristo, pero no siendo su mejor amigo. Sé su amigo, pero no su mejor amigo. Hasta que esa persona no llegue a Cristo, no lo conviertas en tu mejor amigo. ¿Me dejo entender? Porque esa persona te va a desviar. Pero a mí lo que me asombra de todo, hermanos, es la reacción final de Pablo y cómo él muestra cómo es una amistad verdadera.
Versículo 19. Pablo dice: hijitos míos, y quiero que se imagine a Pablo hablando aquí con los Gálatas. Ya les ha recordado, ¿se acuerda cuando ustedes y yo nos conocimos? ¿Cómo nos volvimos amigos? Pero luego llegaron estos hombres y los han apartado de la verdad y los han apartado de mí. ¿Qué hubieras hecho tú con un amigo así, que te deja tirado? Confieso que en lo personal muchas veces yo he hecho esto con mis amigos, se la pierde. Él sale perdiendo, como si yo fuera la última Coca-Cola del desierto, dicho sea de paso. Y he abandonado a muchísima gente por una traición. Mira Pablo, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo está el corazón de Pablo acá? Hermano, el corazón de Pablo está destrozado. Él está viendo a sus amigos yéndose con falsos amigos. Él está viendo a aquellos que él ama, los trata como sus propios hijos. Y él los está viendo yéndose tras las personas que más bien le van a hacer daño. Y no un daño simplemente temporal en esta vida. Los están llevando a una eternidad en el infierno. Y eso le duele el corazón a Pablo. Hermano, no sé si tu corazón se duele cuando tú ves una persona que se está yendo al infierno. No sé si tu corazón siquiera, hermano, siente algo de dolor por una persona que se está apartando de la verdad, que se está yendo tras la mentira. El corazón de Pablo está sufriendo. Y Pablo dice que él es como ¿quién? Como una mujer que vuelve a tener dolores de parto. Pablo ya había sufrido con los Gálatas. Cuando Pablo los evangelizó, literalmente no hubo ciudad en Galacia que no persiguiera a Pablo. ¿Sabe lo que hicieron en Listra? Lo apedrearon. Tú sabes, hermano, que te agarren a pedrada, y no era simplemente para espantar como se espanta un perro, era para matar. Era matar. Pablo dice: yo ya he sufrido por ustedes dolores de parto. Nosotros los seres humanos llegamos a este mundo ¿cómo? A través del sufrimiento de nuestra madre. Lo primero que hacemos en este mundo, ¿qué es? Causarle dolor a nuestra mamá. Y es un dolor, obviamente no lo sé en carne propia, pero por lo que cuentan y por lo que dicen, no es un dolor que sea para nada chiquito. Es algo terriblemente doloroso en algunos casos. Y Pablo está diciendo: hijitos, ustedes ya me han dado dolor de parto. Pero no solamente eso, sino que ahora me están volviendo a dar dolor de parto. Eso no hacemos nosotros. En la vida real no hay forma que tú le des 2 veces a tu mamá dolor de parto. No hay forma de que tú salgas, como dijo Nicodemo, y vuelvas a entrar para que vuelvas a salir. Pero en el caso de Pablo, sí está sucediendo. Los Gálatas, sus amores, aquellos que él ama con todo su corazón, sus amigos, ellos se están apartando. Y Pablo dice: esto es como en el principio, cuando ustedes no conocían al Señor y tanto dolor me provocaron. Y aún, hermano, estoy seguro que el dolor que sienta ahora Pablo es muchísimo mayor que el dolor original. Porque antes no vivían en Dios por ignorancia, pero ahora son necios que se quieren apartar. Pero este versículo 19 nos muestra que Pablo está dispuesto a sufrir
nuevamente esos dolores de parto. Esa es una amistad verdadera, hermano. Una amistad que en medio del dolor no te abandona. Una amistad que en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, no abandona, no rechaza, no deja. Es una amistad que está dispuesta a sufrir. El verdadero amigo es aquel que se sostiene aún en medio del sufrimiento. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú has sufrido así por alguien? Es muy fácil que cuando el esposo o la esposa se están portando mal, su esposo, su esposa, su pareja diga, nos divorciamos y ahora nos separamos inmediatamente. Diferencias irreconciliables todavía se dice. Esta sociedad no está dispuesta a sufrir cuando el otro falla. Claro, a ti te encantaría que cuando tú falles la gente sufra por ti, te aguante. Pero tú estás dispuesto a aguantarle a los demás, a no abandonarlos. Y esto no significa alcahuetearles el pecado, pero significa estar dispuesto a ir y traer a la persona de regreso a Cristo. ¿Estás dispuesto tú a sufrir así? Si tu corazón no está dispuesto a hacer eso por alguien, y mucho menos por alguien de aquí de la iglesia, déjame decirte que el Señor Jesús dijo que la muestra de que nosotros somos sus discípulos es que nos amamos unos a otros. Si tú no estás dispuesto a sufrir por tu hermano, ten cuidado, porque esa puede ser una luz de alerta que entonces tú no conoces al Señor. Porque el primer fruto del Espíritu es el amor. Y ciertamente en 1 Corintios 13 nos dice que el amor es sufrido. El amor que no sufre no es amor. El amor que no está con el corazón roto cuando ve que el otro se está portando mal, pero al mismo tiempo no está dispuesto en traerlo, en irlo a buscar, simplemente lo abandona y lo desecha. Ese no es verdadero amor. ¿Cómo tienes que amar tú a tu hermano aquí? Sufriendo. Pablo estaba amando así a los Gálatas. Cristo te amó así. Cristo te amó de esa manera. El amor de Cristo, hermano, ¿cómo es? ¿Cuál de ustedes, acaso yo, reaccionamos la primera vez que escuchamos el Evangelio? Es más, hay muchos acá que ya son varias veces que Dios les está hablando y siguen endureciendo su corazón. Y lo maravilloso de esto es que Dios no te da una patada y te dice, pues largo de acá, nunca más te vuelvo a hablar. Lo maravilloso de esto es que Cristo está dispuesto a sufrir y ha sufrido por ti. Para que ahora tú aprendas a sufrir y a amar a tu prójimo. Para que ya no la abandones. Si tú has estado pensando, sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, sea que el hermano de la iglesia, el compañero del trabajo, sea que en algún momento se te cruzó en el pensamiento de decir, lo voy a poner en un sobrecito y lo voy a mandar bien lejos. Hermano, pida perdón por ese pensamiento, porque ese no es el verdadero amor de Dios. La verdadera amistad está basada en el sufrimiento. Pablo es un verdadero amigo, aunque ahorita está sin palabras. En el versículo 20 Pablo dice, quisiera estar con ustedes para cambiar de tono, pero ahora estoy perplejo, estoy sin palabras, estoy en shock. La palabra en griega significa, ya no sé ni qué pensar. Ya se me acabó todos mis recursos mentales. Quisiera estar allí, porque estando allí yo sé que hablaría con ustedes y los persuadiría de otra forma, pero ahora les tengo que hablar así, porque les amo. Estoy dispuesto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo
sea formado en vosotros. Hay que tener esa esperanza con el que se está apartando de la fe. Hay que tener esa esperanza. Hoy lo ves débil en la fe, pero si tú le ayudas, si tú no lo abandonas, si tú le llevas la verdad, si tú lo exhortas, si tú lo animas, esa persona va a llegar tarde o temprano a ser formado Cristo en el corazón de esa persona. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Que hablemos las palabras de Cristo, que pensemos los pensamientos de Cristo, que actuemos como Cristo actuó. Y esto, hermano, nos demuestra que si bien es cierto, una mala amistad te puede alejar muchísimo del verdadero camino, un buen amigo puede volverte a poner en ese lugar. Un buen amigo puede ayudarte a encontrar la herencia en el reino de los cielos, en lugar de pasar una eternidad en el infierno. Seamos nosotros buenos amigos. Para terminar, hermano, creo que este pasaje en particular nos demuestra claramente lo que Pablo dice en 1 Corintios 13 sobre el amor. ¿Cómo dice Pablo que es el amor? Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Estás dispuesto a amar así a tu hermano? ¿Estás dispuesto a tener ese amor por tu hermano? Y para los que no conocen a Cristo, déjame decirte esto. Jesús dijo que nosotros podíamos ser sus amigos. Pero antes de ser sus amigos, tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos que venir a Él, no en nuestra propia justicia, no diciendo yo soy muy bueno y voy a poder entrar al cielo por mi propia cuenta. No, venir a Él y decirle, Señor, si tú no me perdonas, yo no puedo entrar al cielo. Por favor, perdóname. Yo acepto lo que tú hiciste en la cruz por mí. Y entonces vas a poder ser amigo de Dios.